Listen good skies. Today we will start with the fifth session. Pay attention, please. School, Nuestra Señora de Misericordia, number 3720. Teacher, Stephanie Rossini Velarde. School subject, English, session 5. Session objective. The purpose of this session is to create an interview about a problem. Crear una entrevista acerca de un problema. Feedback. What we saw the last class. Do you remember? ¿Qué vimos la clase pasada? We created a graphic organizer about the problem. ¿Qué nosotros hicimos la semana pasada? Nosotros creamos un organizador gráfico acerca de un problema que estaba siendo afectado en tu comunidad, ¿no? For example, in this case is the poverty. En este caso es la pobreza, ¿no? Tiene sus causas y sus efectos. And you maybe chose another problem. Posiblemente tú has escogido otro problema. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Tenías que unir las causas con los efectos utilizando el because, el por qué. Some people don't finish school because there are family problems. Some people don't have access to education because there are no internet connectivity, okay? And you have to, okay, create a sentence, okay, using because. Do you remember because? ¿Recuerdas el conector because? ¿No? Utilizo la palabra because en una oración para explicar la razón o causa de algo. Claro, el because, como yo te expliqué, explica por qué, ¿no? Por qué sucede algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, the river is contaminated. El río está contaminado, es el efecto. ¿Y cuál es la causa? ¿Ah? The people throw garbage in the river. ¿Ok? Entonces, utilizo because. Ya tengo mi causa, tengo mi efecto. ¿Ok? For example, the river is contaminated because people throw garbage on it. ¿Ok? ¿Qué pasa? El río está contaminado porque la gente arroja basura. Entonces, ya tengo ahí mi oración utilizando el because. Listen to and read the interviews with Malala and Jose Adolfo. Malala Yousafzai, a young education activist from Pakistan. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Malala, welcome to our TV show Teens Have a Voice. Hello, thank you for the invitation. Please, tell us about the problem in your community. Well, in Pakistan, some girls can study or work. Many marry at a young age. Only 66% of girls in Pakistan finish primary school. That is not fair. Of course, it is not. Education is very important for boys and girls. What activities do you do to raise awareness about girls' education? Well, I give speeches and write books to raise by boys in favor of girls. My most famous book is my autobiography named I Am Malala. Wow, and that's a bestseller. Why is your story so popular? I think it is a bestseller because I talk about equality for girls and women in the world. Raise your voice for equality. That it is my book's mission. Malala, thank you very much for your time. Do you have a message to share? My personal quote is one child, one teacher. One book and one pen can change the world. That is a great quote. Keep changing the world. We need more young activities like you. Thank you very much. Ok, a ver, esta es una historia, ¿no? Bueno, no, perdón. Esta es una entrevista, ¿ok? Que se le está haciendo, ¿no? A una persona, ¿no? Para saber el problema que está afectando en la comunidad, ¿no? Entonces, Malala está entrevistando a una persona, ¿no? Malala, welcome to our TV show, Teen Have a Voice, ¿no? Entonces la otra persona le dice, hello, thank you for the invitation, ¿no? Ahora,
Malala le pide un problema que está afectando su comunidad. ¿No? Un problema. Well, in Pakistan, some girls can study or work. ¿Cuál es el problema que está afectando en la comunidad de Malala? Que las niñas, ¿okay?, no pueden estudiar o trabajar. Las chicas no pueden estudiar ni trabajar, ¿no? Muchos se casan cuando son muy jóvenes, ¿no? Y solo 66% de las chicas en Pakistán terminan el colegio, ¿no? La primaria. Of course, it's not education is very important for boys and girls. What activity do you do to raise awareness? Ok, entonces dice, ¿qué actividades tú realizas para crear conciencia? Le pregunta, ¿no? Y aquí le explica, ¿no? ¿Qué hace? I give speeches, ok, da discursos, ¿no? Y ha escrito un libro, ¿no? Para poder ayudar a las chicas. Y así sucesivamente, ¿no? Este es un reading, de eso se trata. Entonces, en sí es una entrevista que está haciendo Malala a otra persona para ver el problema y cuál es la forma de crear conciencia que ella realiza, ¿no? Now, it's your turn. Ahora, ¿qué vas a hacer? Create an interview about the problem. Tú vas a crear una entrevista acerca de un problema. Nosotros hemos visto, o ustedes han realizado problemas que afectan a tu comunidad. Cada uno de ustedes ha realizado un problema diferente, ¿no? Por mucho tiempo se ha dicho que los adolescentes son el futuro, pero en realidad son el presente y pueden cambiar el mundo y resolver problemas colaborando y siendo creativos. La semana pasada elaboraste un organizador visual de un problema específico y ahora debes prepararte para dar una entrevista y generar conciencia sobre el problema que escogiste. A ver, claro. Ya hemos realizado un organizador gráfico la semana pasada y también las oraciones utilizando el because. De ese problema, ¿okay?, vas a realizar una entrevista para cuál es la meta, qué es lo que quiero, ¿no? Que la población, ¿no?, se genere conciencia en ellos sobre el problema que has escogido. Step 1. Reread your graphic organizer and the sentence you wrote from last week. ¿Qué vas a hacer? Vas a volver a ver tu organizador gráfico, ¿no?, releerlo, ¿no? Y las oraciones que escribiste utilizando el because. Example, the river is contaminated because people throw garbage in it, ¿ok? Esa es una de las oraciones de repente que se ha creado, ¿no? De repente hay muchas oraciones porque hay diferentes tipos de problemas que se han creado. 2. Think of action that can help solve the problem. Piensa en una acción que puede ayudar a resolver ese problema. Example, disorganize a group to clean the river. Si yo tengo aquí mi problema, mi causa y mi efecto, que el río está contaminado porque la gente tira basura en el río, ¿ok? Entonces, yo pienso en una acción. A ver, ¿de qué forma yo puedo resolver este problema? Organizo grupos para limpiar el río, ¿no? Step 3. Combine the ideas from step 1 and step 2 and describe the problem and the calls for actions to help solve the problem, for example, ¿ok? Tú vas a combinar las ideas utilizando el because, ya tienes tu oración ahí, ¿no? Y vas a describir el problema, ¿no? ¿Y cuál sería la acción, ya? Para ayudar a resolver este problema. O sea, pones ahí tu oración de la semana pasada que has creado con because, más cuál sería la acción para ayudar a resolver este problema. The river is contaminated because people throw garbage into it. Let's organize a group to clean the river. Step 4. Pretend you are a famous innovator, inventor, campaign. Write your interview. You can use the following useful phrases and the template, ¿no? Bueno, acá te están dando frases, ¿no?, que podrías utilizar en tu entrevista, ¿no? En la cual tú vas a
Esta entrevista tiene que estar, bueno, hablado. Bueno, ustedes saben que yo voy a evaluar acá la pronunciación, ¿no? La entrevista, así también como tiene que estar el texto. ¿Ok? Ustedes me van a presentar dos trabajitos aquí. El texto, ¿no? Y la entrevista. You can use the following useful phrases and template. Y utilizas estas frases, greeting, ¿no? Para saludar. Good morning, thank you for the invitation, it's nice to meet you, ¿ok? Message. That's a great, that's terrible, my favorite quote is. ¿Cuál es tu cita? ¿No? Ahí también cita, ¿no? Ahí cita a la persona que se está entrevistando, cita. Una frase motivadora. Talking about a problem, ¿no? Hablando acerca del problema. There is, in my opinion, I consider, ¿no? En la cual usas hechos, facts, ¿no? Esta es la plantilla, ¿ok? La plantilla. La plantilla en la cual vas a utilizar, ¿ok? Para hacer tu entrevista, ¿no? El entrevistador y tú, ¿no? Tú tienes que escoger a una persona que te ayude, ¿no? Que te ayude, en tu casa al menos, a ser el entrevistador y tú vas a ser la persona que va a ser entrevistada, ¿no? Entonces, a quien yo voy a evaluar es a ti, no voy a evaluar a la otra persona si lo pronuncie mal. Voy a evaluarte a ti, o sea, tú debes de pronunciarlo correctamente, ayudándote de varias formas, ¿no? Host guest, interviewer. Hello, welcome to radio show Young Voices. ¿Qué dirías tú? Interviewer, please tell us about the problem in your community. Ahí vas a describir. Describe the problem using the sentence you wrote on step 3. ¿Ok? Ahí vas a describir el problema utilizando las oraciones. Tell us what you do to raise awareness about the problem, ¿no? Dinos de qué forma, ¿no? Tú creas conciencia acerca del problema. Y ahí vas a explicar, use information from the sentence to drop, ¿no? Y ahí vas a escribir, ¿no? ¿Cuál sería, ¿no? ¿De qué forma podrían crear conciencia? Let's help, protect, raise awareness, ¿no? What message do you want to share? Dice el entrevistador, ¿no? ¿Qué mensaje tú quisieras compartir? Look for an inspirational quote, ¿no? Y ahí vas a tú investigar de repente una cita, vas a citar algo interesante. Interviewer, that's a great message, dice el entrevistador. Y you sense, ¿no? Mientras elaboras la entrevista es importante que tomes en cuenta estas características. ¿Cuáles son las características que se va a tomar en cuenta para realizar la entrevista? La entrevista es sobre el problema seleccionado para tu organizador gráfico la semana pasada. Claro, tú tienes que ver el organizador gráfico de la semana pasada, ¿ok? Releerlo, las oraciones también. Y el problema va a tratarse de eso, en el cual vas a hacer una entrevista del problema de la semana pasada que escogiste. La entrevista contiene al menos 2 oraciones sobre las causas, efectos y la llamada a la acción relacionadas al problema planteado la semana pasada. Claro, la entrevista contiene al menos 2 oraciones sobre las causas, efectos y la llamada a la acción. Claro, tiene que contener 2 oraciones utilizando el because, ¿no? Sobre un problema, ¿no? Utilizando su causa, su efecto, ¿no? Y también cuál sería la acción, ¿no? Que deberían tomar la población, ¿no? Para mejorar ese problema. La entrevista contiene un mensaje o cita relacionada al problema planteado. O sea, tiene un mensaje o cita. Recuerda que la cita es una frase motivadora que va entre comillas. La entrevista contiene un inicio, describe el problema y tiene un final. Claro, la entrevista tiene que tener un inicio, saludando, greetings, describe el problema, ¿ok? Y tiene un final, ¿no? Thank you, bye, see you.